Eric Sánchez, jugador de los Tuzos del Pachuca, tuvo participación en esta fecha FIFA en el empate de la selección mexicana frente a Australia. Por otra parte, Gabriel Caballero fue el primer naturalizado mexicano en ir a la selección. Después de 50 años, ahora tocará el turno de ver a Julián Quiñones en este proceso mundialista. Y también hablaremos de Luis Rubiales, quien anunció que dimite al cargo del presidente de la Federación Española de Fútbol y sigue el proceso de investigación por el beso en la boca a la jugadora de las Tuzas, Jennifer Hermoso, en el festejo tras quedar campeona del mundo. Bienvenidas y bienvenidos. Estos son los temas que pondremos sobre la mesa. Como siempre, es un gusto saludarlos cada semana con la información deportiva. Esto es Deportes sobre la Mesa y vamos a platicar de estos tópicos que mencionábamos al inicio, pero hay buenas noticias, sobre todo cuando estamos hablando del Pachuca, porque el canterano de los Tuzos, Eric Sánchez, ha tenido participaciones interesantes con este proceso de Jimmy Lozano. Por supuesto, también hablaremos de Gabriel Caballero, un ex-Tuzo, y al final dejaremos el tema de Rubiales, que sigue dando de qué hablar. Y para charlar sobre estos temas, les presento a la mesa de trabajo, como siempre, espectacular. Comienzo, en este caso, a mi izquierda, con los invitados. Oscar Daca, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Eli. Pues encantado de estar acá con ustedes, de seguir platicando. Como dices, hay mucho de qué hablar, mucho de qué polemizar incluso. Y va a ser importante, ¿no?, todo lo que se platica el día de hoy, porque son temas, como lo mencionabas, que pues siguen calientes, ¿no?, y que seguramente nos van a entretener y que no van a parar acá. Sí, hablaremos, por supuesto, de lo que está pasando con selección, que todavía está calientito el tema con el Jimmy Lozano. Rigoberto López, ¿cómo estás? Hola, Eli, qué gusto saludarlos. Saludos a los dos Carlos que están por allá, por el sector de la izquierda. Saludos a ellos, a Dani Parlop, a toda la gente que nos sintoniza a través de Radio y Televisión de Hidalgo, el canal del pueblo, para platicar de temas bien interesantes, ¿no? Hoy está pues prácticamente de moda el tema de Jennifer Hermoso, para bien o para mal. Hay gente que está apoyando a la jugadora, inclusive también ya se hicieron varios memes, ¿no? Y siento que en este caso el tema de Jennifer Hermoso debe ser tratado primero que nada con mucho respeto, ¿no? Con ese respeto que merecen las mujeres dentro y fuera del deporte. Y el tema de la selección mexicana, temas muy interesantes que vamos a ir desglosando el día de hoy, Eli. Hay algunos que siguen decepcionados de esta presentación de la selección mexicana y no sé si mi memoria no me engaña, Daniel Parlop era uno de los que no apoyaba que Jimmy Lozano se quedara como el técnico ya oficial de la selección mexicana. ¿Me equivoco, Daniel, o te gustó esta participación de la selección en los partidos amistosos? Antes que nada, gracias. Hola a todos aquí en la mesa. No es que no lo apoyara, sino que me gustaba un poquito más tal vez como director técnico Nacho Ambriz. No sé, le doy tal vez un poquito más de oficio en cuanto a resultados tan solo en el fútbol mexicano. Por ahí tiene un récord con León de puntos, con Toluca lo ha traído demasiado bien. Entonces un director técnico que normalmente marca diferencia. No es que no quiera al Jimmy, pero obviamente el director técnico que esté en la selección, pues hay que apoyarlo, ¿no? Pero ante el resultado de este último encuentro sí siento que tuvo ahí por ahí un poquito de... O jugaron sobrados los jugadores o no salieron en su mejor momento. Él los elige, él para mí tarda un poquito en hacer los cambios, le funcionan los cambios, que eso también hay que decirlo, es importante y es donde destaca precisamente Eric Sánchez, jugador del Pachuca, el chiquito Sánchez. Carlos Gómez, bienvenido, como siempre un gusto saludarte, mi querido Carlos. ¿A ti te gustó la participación de Eric Sánchez? ¿Tendría que ser él el titular por encima de cierta gente ya con jerarquía en la selección? ¿Cómo estás, Eli? Saludo con mucho gusto, Iván, saludo con mucho gusto, Rigo, Daniel. Saludos. Y por supuesto usted que nos está viendo a través de la señal del canal de Radio y Televisión de Hidalgo. Sí, no me desagrada, no me termina de desagradar la participación de la selección mexicana en estos dos partidos de la fecha FIFA, pero tampoco es como que me convenza, me parece que es un punto medio, hay mucho que trabajar, los cambios le terminan funcionando a Jimmy Lozano, jugadores nuevos como Huerta, jugador de los Pumas, jugadores importantes que vinieron a sumar y bueno, el resultado quedó en empate contra la primera selección de Australia. ¿Qué es lo que está sucediendo? El chiquito Sánchez está peleando una posición que parece ser que uno de los importantes, que era jerarquía de la selección mexicana, Héctor Herrera, pues ya va de salida. O se equivocan y
le dan esa jerarquía justamente a Héctor Herrera de regresar a la selección mexicana. Me parece que es un jugador de 33 años que ya no corre, es un jugador de 33 años que ya no marca la diferencia y tampoco el ejemplo a las nuevas generaciones como es Eric Sánchez, un jugador que al igual que Huerta salieron a dar lo mejor de ellos mismos, a quererse ganar un papel, un lugar para el Mundial de 2026 y bueno, hay que ver qué sucede con este proceso mundialista. Me parece muy buena la opción de que pueda llegar Quiñones. No sería el primer mexicano naturalizado que participe en un proceso mundialista. Me parece que desde Gabriel Caballero hasta la fecha siempre ha habido uno naturalizado. Pero ya será el Jimmy Lozano quien se encargue de cambiarle la cara a esta selección mexicana. Lo platicábamos al inicio de esta temporada o del inicio de año con lo que sucedía con la selección y no erré, está haciendo grupo, es muy importante este factor para que puedan venir los buenos resultados. La segunda fecha que va a ser en octubre, me van contra Ghana y me parece contra Alemania, son partidos importantes que nos van a curtir y nos van a posicionar, nos van a decir a ver dónde estamos. Pero bueno, hoy Alemania con entrenador temporal, hay que ver a quién terminan dejando ahí en el puesto titular. En 95 años no habían cambiado de entrenador, pero imagínate. De eso no tiene la culpa México. No, por supuesto que no. También como cuando le ganó en el Mundial en Rusia, no tiene la culpa México de que desde ahí comienza la crisis precisamente de Alemania. Los veo muy positivos con el tema del Jimmy Lozano. A ver, yo vi lo mismo de la selección mexicana, los mismos problemas, defendiendo mal en táctica fija, dándole tiempo a jugadores como Héctor Herrera, que acá podemos tenerlo en buena estima porque termina saliendo del Pachuca, pero es un jugador que si hace una autocrítica te tienes que dar cuenta cuando ya no te da, Oscar. O sea, Héctor Herrera tendría que hacer muy humildemente decirle a Jimmy, yo te pedí esta oportunidad, pero ya no estoy para participar con selección. Yo creo que en el caso particular de Héctor Herrera no está, como lo dices, en su mejor nivel, pero desde que llegó a la MLS no se le había visto, llegó como muy platillo al Houston Dynamo, la gente allá lo respetó mucho, lo esperó demasiado y no ha terminado de rendir en su equipo. Obviamente eso se va a trasladar al tema de la selección. Y si piensas que es un cambio generacional, que es un proceso, que es un tema donde ya vienen otros empujando atrás, concretamente Eric Sánchez, que pues coinciden y comparten muchos aspectos, como el tema de que son canteranos, de que es la misma posición, de cierta manera un perfil muy similar de jugadores, creo que ya sería hora de que no solamente Héctor Herrera diga ya no estoy, sino que desde arriba se den cuenta de que ya no está. Está impuesto, ¿no? Herrera, yo lo veo que está impuesto en esta lista de... Entonces, el Jimmy se deja manosear la alineación. O sea, deja que le digan lleva este o no, Rigo. Consejeros, 8 consejeros. Bueno, escuchando aquí los tiene puntos su de consejo, vista además. de mis compañeros, tanto de Carlos como de Oscar, el tema de Héctor Herrera yo pienso que pasa también por esa transmisión de experiencia que le puede brindar a los chavos, ¿no? Porque es importante lo que el técnico les pueda llegar a inyectar en un entrenamiento, en una concentración, en una charla táctica, técnica, ¿no? Y lo de Héctor Herrera es un hecho de que no va a llegar al próximo Mundial. O sea, Pero entonces, ¿para qué lo llevas? Es un hecho de que no va a llegar al próximo Mundial. ¿Por qué lo llevas? Y en muchas ocasiones hemos visto a jugadores que han llevado proceso mundialista y los entrenadores saben que no van a llegar a la justa mundialista, sino que los utilizan durante los 2 primeros años de ese proceso. ¿Para qué? Para que estos chavos escuchen en el vestidor a gente de experiencia, como puede ser el caso de Héctor, ¿no? Bueno, de que les diga, la selección mexicana no es lo mismo jugar un proceso mundialista que una liga. Llámese de Europa y todo eso. Pero ¿no? ¿se acuerdan de algún momento brillante o destacado que Héctor Herrera, no futbolísticamente, porque yo creo que es un gran jugador, pero que haya implementado liderazgo en la cancha? ¿Te acuerdas, Perro? Yo recuerdo mucho, yo creo de los mejores partidos o la mejor época que le vi, cuando fueron campeones olímpicos. Sí, Ahí seguro. se agarró un poquito de como esa madurez y ese liderazgo con los jugadores, porque venían jugadores muy jóvenes. En selección mayor no le veo tanto ese liderazgo, pero sí lo he visto como un jugador que en mundiales marcó completamente diferencia, fue el mejor. Y tuvo 2 buenos mundiales, pero se le acabó. Es que también siento que Jimmy dijo, a ver, tráelo a ver cómo está, ¿no? Vamos a ver qué onda, digo. Al final es un partido vamos empezando. Y para eso son los partidos vamos a ver cómo amistosos, está para la onda. observar. Pues, bueno, si ya no nos diste, pues es muy probable que tal vez ya no lo llame, y si lo llame, ya no sea titular y le dé menos minutos, pero sí viene siendo una figura en la selección mexicana. Sí, lo que puede ayudar a los chavos. Pero venimos arrastrando modus operandi de anteriores procesos mundialistas donde se fracasó, por lo menos en el último se fracasó. Hoy
Pero siento que es muy pronto decir estás mal. Pero es que tenemos la ventaja o la desventaja de que no estás peleándote Pero hay muy poco nada. margen de México error. va a estar en el Mundial y Él se sabe- acabó. él sabe ¿Para que qué el lo filo de la llamas? nada. Y Héctor, problema, sí. Héctor Herrera no va a estar en el Mundial. Eso, qué lo llama? Pero eso lo sabe Jimmy yo Lozano. coincido mucho con lo que dice Rigo en esta parte, de que lo traen porque es un proceso donde a lo mejor estás en ese cambio transicional de Exactamente. generaciones, donde sabes que hoy te puede ser útil, entre comillas, y ya sabes que no te va a llegar de 36, 37 No años te a va a la llegar. Copa del Mundo. Si es parte de ese proceso, yo no lo veo mal, yo también lo veo como... Pero ¿sabes qué? como alguien que pueda Suena aportar. fuerte y puede no aportar. quiero verme demasiado agresiva con Héctor Herrera, pero esa selección de Qatar para mí ya quedó estigmatizada como la selección fracasada. Lo bueno es una que no te realidad. le fuiste con todo. O sea, no solamente a Héctor Herrera, no le- sino a todo este grupo de futbolistas. Le sacaste Y los si una D6 selección ahí. ya está marcada por un fracaso, por un retroceso futbolístico, ¿qué te suma Héctor Herrera? Yo creo que es esa parte, la experiencia. Sí, no te porque, suma nada. pero pues, o sea, experiencia, vaya, pues, pero el sí, tipo claro. fue el mejor futbolista de Europa que Pero ya tuvo lo fue. México en mucho En el tiempo. Porto, pero ya En lo el fue. En el 2014, Atlético de ya Madrid tuvo sus 14, ya highlights tiene y todo. casi Vaya, 10 años. Creo que sí, por supuesto. Creo que te aporta muchísimo más en el tema experiencia alguien que tiene recorrido y trayectoria en Europa. pero ¿qué no se supone que un que ese futbolista de es el- 24, 25 años de la Liga Mexicana? ¿Qué no En se el tema de supone estilo. que ese era el papel del grupo de asesores que iba a tener el Pero Jimmy el Lozano? grupo de asesores esos son asesores, no están tomando decisiones. Pero los son asesores- como- No están tomando decisión. Yo ¿Sí, sí veo asesores o no hay? yo Porque lo veo creo que todo- que ya ves lo que dijo Ricardo la Volpe. La Lavolpe Volpe dijo dijo que que no ya no. está y que nunca le llamaron a él. O sea, fue un tema así. ¿Tú crees que Puyol va a meter las manos en la selección mexicana? ¿Tú crees que a Puyol le importa la selección mexicana? A Puyol no le importa y Puyol podrá ser muy amigo de Rafa Márquez, pero él no va a decidir Pero si poner a ¿para Héctor qué Herrera, te- si llamar a ¿para qué te Tecatito, si traes a llamar a un Ochoa o jugador el que que sea? ni te suma y luego lo pones de titular y te termina perdiendo la media cancha? Pero es que para eso son estos partidos. Fuera un tema de una competencia o fuera un tema de una Copa Si lo América vemos o algo más. futbolísticamente, Claro. sí fue un error tal vez decir, ¿por qué metes un jugador que no trae nada? te ¿no? suma eso en Pero la no cancha? sabes la estrategia de Jimmy aún. Sí, o sea, No, ni él, ni yo él entiendo, sabe yo qué- entiendo cuál lo es que la dices, Carlos. Yo entiendo perfectamente lo que dices. Pero los asesores no se van a meter a la cancha. Los asesores no te van a jugar un partido amistoso. Pero meten a Herrera. Herrera sí te puede jugar un partido amistoso y sí te puede aportar en el tema de ir ubicando al Chiquito Sánchez, por ejemplo, en los entrenamientos, en el interescuadras. Yo creo que por esa parte, tanto Duilio Davino, como la gente de la federación, como el mismo Jimmy Lozano, decimos, ¿sabes qué? Pues a alguien que les ayude en la cancha, ¿no? ¿Y eso para qué nos ha servido dentro de la carrera de mundialista de la selección mexicana a lo largo de la historia? Para nada. ¿Tú crees que el día de Hoy hoy, ves por a ejemplo, Chino Huerta que entra de cambio por Alexis Vega, que podríamos decir que es otro de los jugadores. Alexis Vega es otro de los casos que se pueden llegar a jugadores- De los perder. jugadores que llevan es la que ya. mano o la batuta de los experimentados en selección mexicana y te termina haciendo jugadas y te hace el empate. Digo, no sé qué tan necesario Bueno, ¿tú sea crees tener que- tú crees que jugadores al así. Chino Huerta Ahora, no le Carlos, serviría tener fue un un referente partido, como fue un Carlos partido Vela? contra Australia, Pero Carlos amistoso, Vela es otro en un mundo. proceso Y que, además, que va un error, comenzando. digo, garrafal del defensor de Australia. Sí, lo dejó pasar. Eso, hasta un jugador, con todo respeto para los que están en el llano y todo eso, difícilmente lo ves, ¿eh? O sea, cómo mide la pelota, o sea, se Bueno, vio- Raúl Bautista hace 3 Sí, autogoles en un sí, partido. sí, bueno, sí, es un caso aparte. Pero se para vio, la historia. se vio tronquísimo. O sea, la definición del Chino, ok, fue muy buena, ¿no? Pero no podemos decir, fue una gran jugada, porque yo califico un grave error del defensor. Pero- de Sin embargo, pero tuvo su los- mérito en los- seguir la los jugada, lo delanteros decía llegan a durante la eso. transmisión. Ajá. ¿Cuántos delanteros no se hubieran parado cuando ven que el otro central, que además Ve la casi calidad 2 de metros de definición, altura, Rigo. jugando en Leicester City? hizo el- Que Ok. le va a Pumas también, ¿no? Estoy consciente, calidad de- estoy consciente. Mohamed Hoy por hoy, Salah, hoy por hoy, Huerta. Chino Huerta es de los mejores El jugadores del uniforme le hace torneo. como- falta como cosa. No, hay que hacer objetivos, Hay que Daniel. destacar la mentalidad del Hay Chino que- Huerta, no por un No, gol. no, vamos a- no, no jugadorazo, lo es es. un No jugadorazo. lo Sí, es. Es buen No, jugador, y tampoco va a pero ser la en panacea Chivas del fracasó, proceso, ¿eh? Ni Pero en siquiera va a Mazatlán le ser fue la bien, y en panacea Chivas, del Chivas proceso. ¿qué fracasó. jugador no ha fracasado en Chivas en el pasado reciente? Que ese es otro tema que se presta Alexis para Vega. Ya nos echaron a perder a Pocho Guzmán en Chivas. de entrada. Sí, claro. De entrada. Entonces, Chivas creo que es un equipo que le hace mucho mal al fútbol mexicano. Y casos como es, el Chino Huerta tiene 22 años. Pero juega con puros mexicanos. Pero pues que les ¿Qué den le la hace copa, jugamos mal? con puros Pero, mexicanos. a o sea, ver, eso no a ver, sirve de a ver, nada, Oscar, la pero Copa ¿por qué México. dices Sí, que sí. por qué consideras que Chivas le hace mal al fútbol mexicano? ¿Cuántos futbolistas no hemos visto que llegan a Chivas con bombo y platillo, con mucho cartel y se apagan? ¿O cuántos no son unas joyas en la cantera que van dando resultados?
y que al final terminan o por apagarse o por no debutar o van a otro equipo y explotan. Es un mal Está torneo, Chino porque el Huerta, torneo pasado en su momento veíamos le pasó a Alexis Fierro. Vega Fierro era de las mejores promesas de ese mundial. Claro. Y a Fierro lo apagaron, a los 18, 19 años ya lo tenían como cartucho quemado y la gente lo tronó. Y como eso te puedo dar muchos ejemplos, lo dijo él. Y el Pero Pocho sí Guzmán... sí viste lo que pasó con el Bofo, con Chivas, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de hace muchos años. Estoy hablando del pasado Ramírez y reciente. todo eso. Bueno, Bueno, del pasado reciente, O Chivas. Omar Bravo, hay Claro, al buenos Boca Juniors, jugadores que han Nada pasado más. por Chivas, pero hoy sí es cierto, les ha costado, pero también hacer un club que tiene prioridad de resultados, porque es de los más importantes en Ah, sí, México, es la exigencia. pero también pues la necesidad de jugar con puros jugadores mexicanos. En otros clubes les das oportunidad, les das tiempo a los Sí. jugadores a que maduren y en Chivas no. En Chivas te fue mal primer, segundo torneo, te quemaste, te vas. Y, No, y el que sigue se y para vuelve, se empezar, vuelve complicado para ellos. Eres el mexicano que está jugando bien en X equipo, me cuestas caro. Sí. Como me cuestas caro, Claro. tienes que tener minutos. Una. Dos, Guadalajara normalmente tienes, no sé, esa mística, por así decirlo. Sí, sí. Esa magia nocturna Que los jugadores que Yo creo llegan. que va más bien por ahí. que sí. los distrae. Para empezar, Es su traes historia, el ¿no? cartelito de los mejores mexicanos, porque las Chivas te están viendo, eres caro, te van a pagar bien, ¿no? Entonces sí llegan tal vez un poco presionados y lamentablemente llega otro chavito que empieza a hacer mejor las cosas y como es no les tienen la paciencia necesaria y termina pasando eso. Lo que sí estoy de acuerdo con Oscar es que Chivas compra un jugador, lo compran caro Muy y le caro. exigen resultados a corto plazo. ¿Y cuál es el ejemplo o qué debe ser lo que está sucediendo con la selección mexicana? Donde pues vemos a jugadores que los jóvenes, quienes están sacando la cara por el equipo. Hay muy poco joven, si te das cuenta. Bueno, jóvenes de 21 a 23 años, que no De son todos jóvenes, modos, de ¿verdad? todos Para el modos, fútbol en mundial. La mayoría en los Pumas, en Pachuca, el equipo que quieras, sus mejores jugadores son extranjeros. Sabemos Pachuca que, bueno, Pachuca no. Pero porque los vendió. Obviamente. En su mayoría el América, Quiñones es extranjero. El problema viene desde abajo. Tal vez estamos cambiando un momento generacional donde se ve un cambio en unos 10 años, si tú quieres, donde... Pero 10 años es muchísimo Diez tiempo. años, pero ¿eh? no lo ya podemos te hacer dos pronto. mundiales. La realidad es ¿Sabes que qué pasa? agarras los jugadores procesos son En así. posiciones muy puntuales, ¿De porque dónde de agarras repente jugadores? volteas a ver todos los equipos de la liga y los porteros todos son extranjeros, el centro Exacto. delantero son extranjeros. Bueno, dices, Quito Ochoa. Entonces son posiciones muy puntuales donde el extranjero predomina en la liga. Pero mexicana. hoy no podemos decir que tiene que estamos jugar con adoleciendo de mexicanos. delanteros. Tenemos Dale, al Chaquito sacar más. Jiménez. Pero hay muy pocos, Carlos. Vamos a hablar también del tema de los naturalizados. Nos vamos a una Bueno, pausa. pues, Esto es Deportes sobre la Mesa. Contra el portero, digo, pues ahí lo falla cualquiera. Estamos de regreso en Deportes sobre la Mesa y definitivamente se pone interesante la charla. Todos tenemos un poco de técnico, de visionario, de saber cómo manejar el fútbol mexicano, que ha tenido sus crisis y es muy clara cuando hoy ves que son malos jugadores que regresaron del extranjero al fútbol mexicano, el caso más reciente de Marcelo Flores, y muy poquitos los que realmente terminan exportándose porque no tienen oportunidad, porque no tienen minutos, porque algunos están muy jóvenes y creen que todavía no era el momento para salir. Pero cuando hablamos de la edad, 23, 24, 25 años, ya no son jóvenes, ya tendrías que estar consolidado en primera división. Y hay un tema que sigue caliente porque hay gente que no le gusta que un futbolista naturalizado llegue a la selección. Esto ya tiene muchos años. El primero que abrió esa puerta fue Gabriel Caballero con Javier Aguirre y entendieron que podría ser una alternativa si México no tiene un mundo tan interesante de futbolistas para llevar a selección, echar mano de los naturalizados. Hoy Julián Quiñones pues prácticamente solo está esperando el papelito para ponerse a trabajar con la selección mexicana. ¿Qué tanta diferencia puede marcar Julián Quiñones con este grupo de jugadores que es nuevo, que es joven, que quieren cambiar los antecedentes que son negativos, lamentablemente para ellos? Con Quiñones se resuelve la situación, Rigo. Ayuda, no tanto, porque pusimos a Caballero, ¿no? Ha estado Ciña, que probablemente ha sido de lo mejor, el Guille Franco, Matías Buoso, Funes Mori. Chaco Jiménez, Leandro, Funes Mori, que fue una petición expresa de Gerardo Martino. Claro. ¿Qué tanto cambiará la historia Quiñones para México? Mira, aquí el tema, la crítica que se hace, ¿no?, ante los naturalizados. La selección mexicana de fútbol es complicado que se llene de naturalizados, eso no va a pasar. Yo te aseguro que para el próximo Mundial México va a tener máximo, 3 naturalizados, máximo. No es como otras selecciones africanas.
la misma Francesa, Francia. ¿No? Hay que recordar que en el Mundial de Alemania 2006, un jugador argentino nacido en Argentina, fue campeón con Italia, Camoranesi. Camoranesi, ujú. O sea, si tienen calidad y si no van a jugar prácticamente como cachirules, como por ahí se dice, si el reglamento lo permite, la FIFA lo permite, pues ¿por qué no echar mano de un naturalizado? Siempre y cuando el naturalizado sea mejor que el mexicano. Claro, pues por eso lo estás llevando. Si Por vas a eso. llevar uno que es de la par, pues no tiene caso que lo Si el lleves. naturalizado va a ser mejor que no tanto de marcar diferencia, o sea, si el naturalizado es mejor que un mexicano, pues llévalo. O sea, no pasa nada. Y tendrá que... Nos queda claro que... y es un hecho que le van a exigir más, ¿eh? No, Y tiene que. él debe de y estar tiene que, consciente Rigo. de que al naturalizado le van a exigir más y se le tiene que exigir más porque está ocupando un puesto de un nacido en México. Nos queda claro... Bueno, pero ya legalmente es mexicano, Sí, Rigo. sí, yo también coincido en esa parte. Aparte, Sí, Quiñones, no, concretamente. derechos y obligaciones. Quiñones es mexicano. Él se formó en el fútbol mexicano. O sea, lo de Quiñones no es, por ejemplo, se ha hablado mucho en el pasado reciente del delantero español del San Luis, que también quiere jugar para la selección, de Doria, que es un tema que ya haya más torneos. Ahí yo creo que es diferente, porque ellos quieren jugar para México porque saben que no tienen posibilidades con su país. En el caso concreto de Quiñones, Quiñones es mexicano. Llegó a los 17, 18 años, tuvo paso por los Lobos, que donde no le fue tan mal, en un equipo que no existía como los Lobos. Tigres, bueno, también batalló en el Atlas. Yo creo que podría decir que es el top 3 de sus jugadores históricos del Atlas por lo que consiguió el año pasado. Es decir, no es ninguna casualidad lo de Quiñones. Coincido completamente en esa parte. Si el tipo por una es mexicano por las de la ley, da igual si es naturalizado, si es nacido como haya sido. Creo que se merece su lugar siempre y cuando tenga el nivel. Y ahora, en la posición que podría jugar, ya sea como de media punta, como de delantero centro o por alguna de las dos bandas, no tenemos muchas opciones en donde no podría No, caber y Quiñones. estamos hablando de fútbol, no estamos hablando de aquí hay que temas quitarse la bandera, patriotistas. sí, no, Hay que no, quitarse hay la que bandera. quitarse la bandera. Y digo, como dice él, no tenemos los delanteros, no tenemos esas puntos que quisiéramos tener en el fútbol mexicano, pues ¿qué hacemos? Nos acudimos a los recursos que nos permite la FIFA. Estamos viendo un jugador que hizo campeón al Atlas después de 74 años y lo hizo bicampeón. Es jugador referente y ahorita está con América haciendo goles. Me parece que está en sus mejores momentos. Pero tampoco fue el solito. Yo creo que en Ah, esto, pero- Carlos, hay que tener Pero esta media. ¿Pero a quién nos de llevamos? no ¿Al pensar equipo que del si Atlas? tienes a Como en su Quiñones momento te va a el Piojo llevar a Herrera ser se llevó campeón a la del América. mundo, No, porque cabe- no va a pasar. cabe Sí te mencionar- da un salto de calidad. Sí, porque es un jugador Nos ayuda y se fuertísimo. agradece. Técnicamente es bueno, es veloz, es rápido, entonces sí va a estar difícil que le puedan competir en este momento un jugador mexicano. ¿Has visto cómo defiende el balón? Sí, no, ¿Cómo lo cubre? Es durísimo, es durísimo. Que Ya tan solo ponle- por ya ponle- características Y la físicas, genética lo no hay- permite. No hay un mexicano que La las tenga genética naturalmente. lo Esas permite. características, sí, claro. A ver, Son ponga... las que van a hacer que llegue. Obviamente sí debemos de, como dicen, quitarnos tal vez eso de, híjole, pero como que al final del día no es mexicano. Sí. O sea, Pónganse tenemos en que el- quitarnos eso. Ya lo dijimos, la selección francesa, o sea, en su mayoría son Sí, son jugadores africanos, de descendencia tienen doble africana. nacionalidad, la mayoría africana. Y vean, fueron campeones Son del jugadores mundo, que se ¿no? forman en Son el mejor jugadores- fútbol del mundo. El gran número de jugadores de Francia son de color. ¿no? Son de color. La mayoría Antes, son afroamericanos. Tú veías a la selección de Francia y el único morenito era Tiganá. Thuram, lo recuerdo. 98 también por Isidore, ahí. En por el, ahí. en el 86. Makelele. O sea, era raro ver a un jugador. Ahorita está Ahora ya. todos eran de piel morena. Griezmann, ¿no? Menos Griezmann y... No, Griezmann y Lloris, ¿Cómo ajá. se llama el delantero que nunca hizo goles, pero fueron Giroud. campeones del mundo? Giroud. Y eran los Pónganse únicos en que... el lugar del Jimmy Lozano. Es oportunidad para ser director bien, técnico de digo. la selección Tiene mexicana. que echar de mano a fútbol. lo mejor que tenga. Él, ¿sabes qué? Va a decir, no, este es mi proceso y voy a echar mano de los mejores. Y si puedo seleccionar y puedo convocar a Quiñones, que es mejor que varios, lo va a llevar y está en su derecho. Hoy no tenemos en la selección mexicana un Cuauhtémoc Blanco, un Bofo Bautista, en su momento un Andrés Guardado, no lo tenemos hoy en Pero la aunque selección lo tuvieras, mexicana. Carlos, yo creo que inclusive la cuestión genética de Quiñones No, te lo permite y se difícilmente lo va a aplaude. tener algún jugador mexicano, la potencia, la contra Pachuca, velocidad, o sea, el él fue el- físico. él fue la- Pues no es genéticamente una característica del mexicano y Quiñones va a ayudar. Lo único que yo sí considero descabellado es que todo el mundo quiera exigir que Quiñones sea el salvador de la selección, no. porque tampoco se puede Se le va a convertir en exigir eso. más, pero se no le la- va a exigir mucho y aparte pero no. Jimmy también se contradijo. Oye, y bueno, Porque ¿a quién sí en le las vamos primeras a pedir declaraciones entonces? dijo, lo llevaría, pero tiene que ser mejor que un mexicano. ¿Y a Oye, qué- dice, no, ¿y a sí quién es le parte vamos a de- exigir entonces?
Que A cumple Juan Carlos como... Rodríguez le exigimos que se entreguen los buenos resultados, al Jimmy Lozano o a los jugadores. Si estás llevando, Es que es un trabajo en conjunto. si estás llevando a este jugador, a Quiñones, pues le vas a exigir. Y como dice Rigo, le vas a dar a lo mejor pues los focos de la prensa, de los aficionados, de los amantes al fútbol mexicano, van a estar centrados en él. Hoy necesitamos a un jugador como en su momento era el Chicharito Hernández antes del proceso mundialista del 2010, que empezó a hacer goles. Hoy puede Bueno, ser pero el es que Chaquito Quiñones no va a ir Jiménez. solo. Hoy puede ir el Va a Chaquito. acompañarlo el Chucky, va a acompañarlo Santi o ¿Y por qué no Raúl. empezamos a pensar también en la portería? Yo digo que primero hay que dejarlo, O sea, hay que ¿por qué dejarlo no- jugar. ¿Por qué no se arma la selección de atrás para adelante, no? Pero hoy no hay ¿Quién de porteros, este- Rigos. quién de esta mesa- Se hablan de quién- Thiago quién de Volpi. esta ¿Quién llevas? mesa ¿A Toño considera que va a Rodríguez? llegar Paco Memo Ochoa al próximo Mundial? ¿Quién de ustedes? Yo creo que Es Memo va a que es llegar. muy probable porque el tema de que no hay nadie atrás, pero bueno, antes de salirnos del tema de Quiñones. Ya debes de buscar otro portero. Sí, ¿estás no, de acuerdo? coincido en ese tema y también digo, se vio en el partido contra Australia, el gol del equipo australiano cae porque Ochoa no sale en un balón salió. que le remata. No, pero, Entonces, bueno, Pero se la chica equivoca siempre Johan le toda Vázquez vida. en la Sí, marca, no, también, El problema también. de Johan ¿Cuándo vamos Vázquez, a tener ¿no? a otro portero? Yo pienso también que medía el 3 tiempo de metros Ochoa, el con todo delantero de- respeto, ya pasó. Pensando en el próximo Mundial. Pues mira, yo podría creo decir que ya que, pasó su podría decir que Pero yo ¿quién hay criticaba otro? mucho esa convocatoria. Es ¿Quién es el otro? Y exactamente. además Llega sumamos, atrás de Ochoa. así tenga 50 años, está jugando en Italia y lo está haciendo bien. Acevedo puede ser de Entonces, los hombres. Pero Acevedo ya también es un proceso que hizo 2, 3 paradas espectaculares y muy vistosas. Lleva lesionado un buen rato Pero Acevedo. no ha recuperado el nivel que nos espera. Hablábamos de Jurado en su momento, no le duró el ritmo. Malagón, Hablábamos de a Malagón en lo su ven como el momento. sustituto Sí, de es complicado Ochoa. todavía, pero Conejo, ¿cuántos años tenía cuando jugó en el 2010? Yo creo que así 40, como ya vamos, tenemos 40 porque lo rompió regresamos del récords. retiro, ¿eh? El portero de Chivas, el Guacho, el torneo pasado me encantó cómo lo hizo. y en Chivas lo criticaron y Y lo no lo echaron quieren. y no lo hasta quieren. No lo quieren, y lo hizo, fue de lo mejorcito de Chivas. mejorcito de Guadalajara, entonces tal vez empezar a voltear a ver ese tipo de porteros. Y Pero es que el tema es que no hay uno. Por ejemplo, hablamos hace rato de Héctor Herrera. Hay 2 o 3 jugadores que bien podrían ocupar su lugar. Eric Sánchez, el mismo Córdoba, aunque no es la misma posición como tal. Está Charlie Rodríguez. En la portería no tenemos más El opciones. Conejo tenía 37 años cuando jugó el 2010. Sí, y que además lo pero el platicamos Conejo hace rato. Memo ¿no? llegaría casi de 40. No, sí, 40, 41 más o menos. la banda llegando, yo siento que... Ahora que lo hay pongan, algo quién que, sabe, pero hay algo que no salió hemos otro analizado. El fútbol mundial constantemente se está renovando. Es muy diferente como se jugaba en el 2010, en el 2006, a cómo vamos a llegar al Mundial del 2026. Son jugadores mucho más rápidos y ustedes Físicos. lo han dicho, se están yendo las mejores selecciones del mundo por la genética que tienen los jugadores. Les conviene naturalizar a los africanos porque son mucho más rápidos, son mucho más fuertes y tienen una condición superior a la raza blanca. Para Eso los nos ha quedado claro. americanistas, decirles, no, Paco Memo Ochoa ha tenido 2 grandes mundiales. La NBA O sea, está cumplido, pero ya patrocinando pasó. en África prácticamente los torneos nuevos de básquetbol. Completamente. O sea, su naturaleza es de 2,10 metros de estos tipos, ¿no? Entonces, Sí, sí existe una evolución en ese sentido. Mucho se hablaba En del cuestión caso atlética de... ya sí, compites sí, diferente. digo, la selección mexicana de béisbol, Randy Arozarena. Bueno, pero, también no es pero, una- pero en el también no es tema de una- la ¿cómo lo portería, La gente ¿cómo lo quieren? Más que lo quiere, pero Lo porque- adoran. Oye, pero aquí porque, de y tulipán. ve a Urias, y ve a porque el Urias. tipo llegó, Llegó Urias, exacto, ¿no? llegó, se comprometió y dio resultados, y lo presionaban y había, ya eso estamos les hablando digo, de hay que ver béisbol, quién pero Estamos Hablando- hablando de hablando del tema béis. de la genética- Pero la gente que hoy no quiere a Quiñones, si Quiñones comienza a hacer goles y se Sí, echa el eso equipo va a al cambiar. hombro, lo van a El amar. aficionado tiene que Claro, una memoria No, muy sí vale corta, la pena, esa es sí una vale la realidad pena también. hablar de Randy Arozarena porque llega en la misma posición que llegó. Sí, es un caso que, similar. que llegó Luis Quiñones y ve a dónde llegaron. Randy sabiendo que él podía ser campeón del llega mundo. a la Podía Liga ser campeón del Mexicana. mundo. Pero con ya Cuba. existe ese comparativo, dijeron, si vean a Randy, vean el ejemplo es Randy, si él, la afición mexicana hoy lo quiere como lo quiere, si Quiñones cumple de la misma forma, la afición lo va a adorar. Es que Ahora, sí, ya Quiñones está no presente, juega sí. solo, Quiñones Sí, no juega sí, solo, coincido también Quiñones en no esa juega, o sea, parte es contigo. distinto, quiero ver que todo el equipo vaya al mismo ritmo de Pero- Quiñones y también que Quiñones no le vaya a pesar la playera de una selección. No, pero tiene por la banda Kevin Álvarez, que me parece hacer muy buena mancuerna en el América. Se han visto ellos dos, Se han visto muy bien. también por el momento futbolístico por el que atraviesa el jugador. Porque criticamos mucho al Guille Franco, que fue en el 2006, ¿no? Sí. Sí, y 2010 también. Pero en el 2006 el Guille Franco no estaba en su mejor momento. El Guille La estaba en su pasaba mejor lesionado. momento en el 2004, 2005, en el 2006 ya estaba con lesiones. Si llega en buen momento Quiñones, podemos esperar grandes cosas de él. Retomando un poco este tema que hablábamos de la genética, también difiere un poco, Eli, porque estamos viendo una selección de Japón que tienen un proyecto serio, que hicieron un proyecto a 10 o 12 años, si no me equivoco, y ya les está dando resultados. Digo, sí, la Alemania que está en crisis de Hansi Flick, bueno, de ex Hansi Flick,
que es una Alemania que ha tenido una transición complicada, pero Japón está dando de qué hablar en el fútbol femenil y en el fútbol varonil también. Sí. Y los japoneses por mucho no son potentes como los africanos o como los sudamericanos, ni siquiera como otros Bueno, países. hoy el campeón del Pero mundo hablamos es de un Argentina, proceso. pero tienes Claro. al mejor jugador del mundo. Bueno, O pero ahí sea, estamos ahí hablando diferente. la excepción puede tal vez Y romper se un dio- poco y la se regla, dio pero, todo a que pero la fuera realidad campeón es del que hoy mundo. hoy el fútbol No es voy a mucho debatir más eso, no voy a físico. debatir eso contigo. Antes había jugadores trotones como Cuauhtémoc Blanco, que es un crack, pero que no te corría mucho. Hoy, si no eres lo suficientemente físico y no tienes ese desgaste, ya no te alcanza para jugar en Exacto. primera división. Ahorita que tocaron el tema de Messi, y me quedé pensando en eso que decía Carlos, de que la FIFA preparó todo para que Argentina fuera campeón. Pero tú ves el partido de la final. El mejor partido que ha habido en la historia. O sea, la FIFA debería de producir películas también de emoción, ¿no? O sea, porque imagínate nada más, va ganando 2-0 y luego aparece Mbappé, o sea, la pero- final no, más y emocionante en la historia. Mbappé se echó el equipo al hombro. Carlos está diciendo que la FIFA le así va a ser pagó Quiñones. al balón para que le pegara. A ver, es Quiero la historia, verlo. es Para la que le historia pegara al portero. perfecta. Tienes Así una va a ser historia Quiñones perfecta. con la selección. Era la cereza que le O faltaba. sea, ¿tú crees que todo fue planeado? No, yo planeado, no, pero digo, ¿a quién no le acuerdas iba a encantar ver a Lo Lionel bien Messi que juega cargando Argentina el el- primer todos. tiempo y A la lo gente- segundo a la tiempo que lo gente hace muy bien que es Francia. fanática de Cristiano, que te vende muchísimo más que Messi Pero de Cristiano entrada. no tiene selección para poder competir. ¿Cómo no va a tener selección para competir? Tienes a Bernardo Silva, tienes a Joao Félix. O sea, tal tienes es el jugadores caso que- atletas tal es el caso que lo mundiales. eliminaron en Argentina le ganó a octavos. México No en los el tenía. Mundial. Y es para que digas, hijo, argentinos, hijos de tal por cual. ¿no? Pero al momento de seguir Messi, el 90% de los mexicanos querían que Messi fuera campeón. Y creo que el 90% del mundo, hermano. Es lo que te iba a decir, no los mexicanos. El mundo quería ver a La Messi. gente que El morbo, disfruta y que ¿no? entiende el fútbol quería que Messi fuera O sea, campeón. Yo oye, creo que pero- va bien. pero Pero los niños estaban contentos porque Messi fue campeón. Mexicanos. Es que te genera más todo. Pero en México no hay Messis. No, ese es el Son tema. Hace alegres. ratito Carlos decía. Quiñones, escúchalo. Hace, hace rato Carlos decía, es que a Quiñones se le va a exigir. Bueno, ¿a qué jugador que está en selección del país que sea no se le exige? A ninguno. Héctor Herrera, velo. A ninguno se le exige. se les tiene Siguen que- convocando a Alexis Vega, un Alexis jugador Vega. que le puede pasar como muchos más que se quedan en grandes promesas Oye, y pero nunca lloró en el terminan himno. marcando. Bueno, que ya que haga lo que quiera, si quiere llorar, pero no te marca la diferencia que se necesita. Antuna como que te da unas buenas y otras malas y no termina por consolidarse. Antuna juega para la tribuna. El mismo Romo, ¿no? El Romo que es un No es el efectivo. chavo del Jimmy y te da buenos partidos y de pronto te da muy malas actuaciones. ¿Quién le exige a la gente del Tri? Siguen convocando a los Creo que mismos. Antuna todavía que sigue no terminan. dribleando Es allá. complicado en- mencionar uno que haya sido constante, o sea, que hablemos que haya tenido un buen proceso en selección de 2 o 3 Ya no años, es muy tenemos complicado. Cuauhtémoc Blanco, ya no Quizá en ese tenemos momento un Raúl Carlos Jiménez Vela. pudo haberlo hecho antes de la lesión, pero vive del gol. que hizo Increíblemente en los eliminatoria. procesos nuevos podría ser Gallardo. Hubo una- Imagínate lo que te Gallardo, estoy y hablando. que a veces en clubes no rinde de la misma manera que rinde en Hubo selección. una Gallardo es un jugador de selección. Hubo una combinación de directores técnicos, estarán de acuerdo conmigo, que cambiaron el modo de, o más bien esos mismos nombres que aparecían en selección mexicana. Dos directores técnicos que vinieron a hacer cosas distintas y se notaron. Uno fue Menotti, que empezó a convocar a gente que ni nos imaginábamos. Eso Él es a fue- lo que voy yo, Rigo. él fue ¿Por qué el primero llevar a que Héctor convocó a Herrera Jorge si tienes Campos, allá por más ejemplo? jugadores? Nadie convocaba a Jorge Campos. Fue Menotti el primero y el que le dio continuidad fue Mejía Barón. Ahí se vio un cambio de la selección. Bueno, pero- De ahí fuera seguimos seleccionando a los mismos, mencionando a los mismos. Pero y es que no pasa también ahí nada. va porque si no seleccionas a los mismos, sí hay 2 o 3 nombres, pero tampoco te da para hacer una o 2 selecciones tenemos mucho competitivas. abanico. A veces no nos da para hacer una. Hay países que te pueden armar 2 o 3 selecciones competitivas que podrían levantar cualquier trofeo y México a veces te da ni siquiera para hacer una competitiva. Quiñones va a cambiar todo, ¿eh? Con Quiñones va a cambiar todo. ¿No, Benja? Pues no, yo creo que puede mejorar, pero que vaya a cambiar radicalmente lo que está pasando en la selección, no, porque también falta talento en varias posiciones, ¿no? es Y uno lo más, va a hablamos, ser lo de uno Memo más. Ochoa va a cumplir casi 40 años cuando llegue a la Copa del Mundo y realmente no hay un arquero, porque la verdad que Memo Ochoa en Copas del Mundo ha estado sido muy bien. un gran arquero. Y hoy no veo a Malagón, no veo Es una a, lástima. obviamente no está Jurado, no está Acevedo, el chavo que le acaban de dar posibilidad en Gallos, no recuerdo ahorita el apellido. Sí, 22 Es años tiene, que ya que lo había jugó en hecho Leagues dentro Cup. de la Liga de Expansión. Tiene talento, pero hay que darle un seguimiento de 2 o 3 años. Ojo a con ver el que hasta tiene el dónde Pachuca, llegan. ¿eh? Sí, también creo que Carlos Moreno Ojo- puede tener ojo con condiciones. el que tiene el Existe Pachuca. garbanzo de libra, ¿eh? El que En tiene momento el Pachuca. Ochoa llega, debuta y se hace... Claro. Y además Rápido. Ochoa debutó cuando en la América había traído a Saja, que venía como figura de Boca, si no me equivoco, y la Y gente fue pidió que se campeón con a los Cuauhtémoc 19 Para años. que se quedara Ochoa. Sí, entonces ¿Carlos es raro, Moreno? pero puede ¿Lo ves pasar. a Carlos Moreno? Carlos Moreno yo le veo cosas interesantes. Y aparte- Ahorita sí le están apedreando el rancho.
sabemos. Pero tenía que pasar en tienes algún que momento. analizar al Pero es portero, un- ¿no? pero es- Las circunstancias que vive el portero. Digo, también si a Carlos Moreno lo pones con el América, te va a ser un portero competitivo y va a estar en selección nacional. Hoy el Pachuca no le da para poder Ay, América competir. defiende súper mal, ¿no? Pensé que ibas a decir a los Pumas. Le Bueno, pasaría lo esos sí, mismo a sí, Carlos esos Moreno defienden- con el defienden América peor, que con el Pachuca. no estamos ni atacan? Tiene mejor defensa el equipo de radio y televisión de Hidalgo. Eso sí no es cierto. Nos damos una pausa. Regresamos con más en Deportes sobre la Mesa. Entramos en la recta final de Deportes sobre la Mesa. Definitivamente se pone interesante la charla en las pausas porque déjenme platicarles que si la selección anda a falta de goles en el equipo de Radio y Televisión de Hidalgo, no. No. Carlos Gómez es el goleador del Me equipo. voy a proponer. ¿Cuántos goles llevas, Carlos? 26 goles, ¿no? ¿Pero en cuántos Proponer, años me fue voy la a pregunta? proponer. No. Me parece que fue en. Llevo en un 22 mes. asistencias por él. En un Somos mes, la 22 dupla Son ahí. la dupla perfecta. Son dinamita. Quiñones Furch. Sí, exactamente. Digo, me alcanzaron 3 partidos para que me llegara la convocatoria de la selección mexicana, por vergüenza. Así están las cosas en la selección mexicana, haces 3 partidos y te convocan. Goles, lleva 26 goles de las 200 claras De las que ha 200 tenido. claras. Pero bueno, ahí está. Digo, El promedio baja un poco, pero... Sí, soy el campeón goleador, pero el margen de error es del 96%, entonces habría que valorar ahí. Le hace 72 goles a este. Cuando gustes ahí. ¿Cómo estarán esos rivales? No, ahí va. Pero bueno, hablando del tema de Jennifer Hablando Hermoso. de cosas serias. Y hablando de situaciones profesionales, hablemos de Jennifer Hermoso, que ya tuvo su homenaje el pasado domingo en el Estadio Hidalgo ante Pumas, en un marco que la verdad se vio muy, muy bonito, con esas, no sé si eran lonas o esas... Tifón le llaman. Tifón, ok, que estaba Jenny con esta imagen, con el sombrero de charro festejando la Copa del Muy padre, Mundo. estuvo muy padre. Evidentemente es un golpe interesante anímico, les va a inyectar lo que necesitaba de pronto este equipo, que a pesar de que tiene mucha calidad, pues imagínate jugar con una campeona del mundo, sí te da una situación distinta. Pero lamentablemente cuando hablamos de cosas de cancha que son positivas de Jennifer Hermoso, también tenemos que hablar de situaciones extracancha. El tema de Luis Rubiales, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, que decidió por fin dimitir, decir, bueno, ya me voy, muy a regañadientes porque evidentemente es algo que él no estaba de acuerdo en hacer, pero no le quedó de otra. La FIFA entró en el tema de investigación y el proceso de investigación sigue abierto. Por eso me imagino que Jennifer Hermoso no ha dado ninguna declaración al respecto, se tiene que mantener precisamente al margen. ¿Puede que esto sirva de una u otra forma para que cambien cosas con el fútbol femenil o va a seguir siendo más de lo mismo, Oscar? Mira, yo creo que es un tema que ha sido lamentable desde cómo se dieron las situaciones. A mí algo que me hizo mucho ruido es que el Club Pachuca no se pronunció hasta muy tarde ya de todo este caso, sabiendo que es una institución que por lo regular hacen mucho énfasis, ¿no?, en este tipo de cosas. Creo que el fútbol mexicano reaccionó y creo que sí va a marcar un parteaguas. No te puedo decir lamentablemente que vaya a ser la situación, que lo vaya a cambiar todo a partir de ahora. Sin embargo, creo que sí fue un despertar interesante. A mí me gustó mucho ver las muestras de apoyo del resto de la liga, de jugadoras, de compañeras, de directivos, de aficionados. Tuvimos la posibilidad de estar ahí en el estadio el domingo y le preguntamos a la gente qué pensaban de toda esta situación, ¿no? Y muchos se iban por el tema de que sí es una gran jugadora, de que también es una gran persona y que pues son situaciones que se tienen que erradicar gracias a que la liga mexicana pues poco a poco se ha ido asentando aquí en el país. Pues tú lo debes de saber, ya hay niñas que van a crecer con referentes como a lo mejor a ti no te tocó en tu infancia, ¿no? O difícilmente teníamos tantas referentes como las puede haber ahora. Entonces creo que sí debería ser una situación que cambie por completo este panorama. Nosotros como hombres tenemos que aprender muchas cosas todavía, ¿no?, sobre el respeto que están tan normalizadas. Las mujeres también tienen que alzar mucho la voz en este tipo de situaciones y me parece muy plausible cómo lo ha manejado Jenny en el sentido de que no voy a hablar si no tengo que hablarlo, voy a hablar y a hacer las cosas como se tienen que hacer precisamente para evitar comentarios tontos, especulaciones y mucho ruido, que al final esto de las redes sociales te presta mucho, ¿no? Entonces me pareció algo muy correcto el homenaje, también el comunicado del club diciendo que pues no iba a pronunciarse ante los medios precisamente por este tema de la federación. Y bueno, me parece que Rubiales debió haber tenido la vergüenza de haber renunciado antes, no esperarse hasta que la situación explotara, porque en España de por sí las cosas no están
como para permitir este tipo de No, ya había situaciones, más allá situaciones del graves. deporte. Probablemente lo de Jennifer fue Sí, la gota que lo derramó el que vaso. terminó destapando la cloaca de muchas cosas que se hacían mal dentro de la Federación Española de Fútbol, tanto femenil como varonil, ¿eh? Sí, sí. Y salieron muchas cosas que probablemente no sabíamos de Rubiales y que hoy se dan a conocer. Yo creo que hay una palabra que es clave en este caso que pasó de Jennifer y Luis Rubiales: la reeducación de la sociedad. Que no se quede como, bueno, porque lo castigaron, porque también hoy estamos muy fácil en esta postura de, sí, que lo castiguen, que lo corran, lo cancelen. o sea, casi lo quieres exiliar del planeta. Pero ¿eso de qué te sirve? A lo mejor más adelante le van a dar otro cargo, algún otro puesto en el fútbol, porque así se maneja el fútbol, lamentablemente. Y cuando esto pase, ¿cuál va a ser la experiencia o la enseñanza o qué le dejó a Rubiales? Por eso hablo de la reeducación, entender que este tipo de cosas no se deben de hacer, pero que realmente haya una introspección y que Rubiales, como muchos hombres que seguramente eran esto, y también mujeres, porque también las mujeres, hay mujeres machistas, pues que entiendan que estos actos ya no se pueden hacer, Rigo, no se pueden regular o considerar como algo normal. Pues sí, yo pienso que por principio de cuentas, ¿no? El presidente de la Federación Española de Fútbol, pues sí comete un error, ¿no? Porque los ojos del mundo estaban puestos sobre él, ¿no? Y eso de darle un beso a la jugadora, por más que le haya dicho un piquito, va, venga, o sea, eso no lo puede hacer. Tiene que mantener un respeto y una postura este entrenador. A mí lo que me llamó la atención, Eli, compañeros, es el cobijo que le dio la gente de Pachuca el pasado domingo en el Estadio Hidalgo. Y no estoy hablando nada más de la directiva, que de eso se los voy a platicar ahorita, ¿no? Sino de la misma afición. La afición de Pachuca pedía la entrada de Jenny, no nada más para verla jugar o para resolver el partido contra las Pumas. Entró muy poquito, entró al final. Entró nada más como 5 minutos, 10. La gente quería que entrara Jenny Hermoso para ovacionarla, para decirle aquí estamos contigo, si estás triste o algo así. La gente se manifestó, eso yo creo que fue el mejor homenaje que pudo haber recibido Jenny en ese partido, ¿no? Ya lo de la directiva, perdón, ya lo de la directiva es un tema aparte, ¿no? La recibe el presidente, las compañeras, pero a mí lo que más me causó una grata impresión fue el proceder de esta Jenny Hermoso. Integrada al 100% con las compañeras, calentándonos, sintiéndose ya la campeona del mundo, yo entreno aparte, no, integrada al 100% en la mentalidad de esta jugadora, por algo es campeona del mundo y por algo es una de las mejores jugadoras en la historia del Barcelona, vaya. ¿Por qué? Porque la chava tiene mentalidad, tiene ese sentido también, esos valores de ser una buena compañera dentro y fuera de la cancha, ¿eh? Por eso esa jugadora Si no lo fuera, Rigo, sus compañeras no lo hubieran apoyado. Acá el tema que yo veo que podría ser delicado es que desafortunadamente en los ojos del mundo la mala actuación, la desafortunada actuación de Luis Rubiales al darle el beso fue la gota que derramó el vaso. Ojo, no fue el problema, ese es la gota que derrama el vaso, claro. Y completamente termina de ocultar que España había sido la campeona del mundo. Nosotros, ¿te acuerdas cuando lo platicamos de lo que sucedía en el fútbol mexicano con los acosos a los jugadores de la América, a la de los Tuzos del Pachuca? Dijimos, pues es que somos un país subdesarrollado donde el fútbol apenas está creciendo. Estamos hablando de un equipo que es campeón del mundo, que el presidente les pedía a las jugadoras que mantuvieran sus cuartos con la llave abierta para que él pudiera entrar cuando se le antojara. Es una problemática porque ¿cuántos Luis Rubiales hay entonces en el fútbol mundial? Y no solamente en esa competencia, no ha sido la única competencia donde han aparecido casos de acoso. También lo hemos visto en otros tipos de competiciones, en los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Sí, el tema de los cercos de seguridad, de la transparencia y además de qué jugadoras, qué comitivas están al frente de las deportistas, pues es un tema delicado, ¿no? Lo vimos con la selección mexicana, que también había casos de acoso y no específicamente por un hombre. Lo de Camperos, ¿no? que tuvo que irse de México. También otro tema que prefirió irse. Prefirió irse del América para no continuar con este tipo de situaciones. Yo creo que sería importante tal vez que Jennifer hoy pueda ser como esta abanderada, sí. Inclusive acercarse con las jugadoras o estar inmiscuida no solamente en situaciones futbolísticas, sino de labor social, para decir, ven, te explico, para que entiendas, porque a lo mejor hay muchas chicas que por miedo o por
no esperar alguna consecuencia negativa para sus carreras, se quedan calladas y no reaccionan y no hablan. Podría ser una buena propuesta para Jennifer, ¿no? Sí, sí, ¿O lamentablemente. es mucho cargo? No, lamentablemente se tiene que dar de esta manera, ¿no? Para que los ojos del mundo volteen a ver que algo está mal. Lamentablemente tuvo que sufrir ella este tipo de acoso, como dicen, puede ser en hombres o mujeres, ¿no? Lo único que sí yo creo es que a partir de este momento es un parteaguas y la vara ya queda muy alta por si alguien más quiere tratar de hacer lo mismo. Siento que, y nuevamente ocupo la palabra lamentablemente, que de esta forma se tenga que hacer, ¿no? Porque yo no tengo por qué acercarme a ti y darte un beso nada más porque se me antojó, ¿no? ¿A quién, a ella o a mí? A ti, Adalberto. No, y Igual y Rigo te va a decir que sí. Y aparte, aferrarte, justificarlo, porque Rubiales lo justificó y sale en su video diciendo es que fue un momento producto de la alegría y es que somos campeones. O sea, queriendo decir, bueno, sí estuvo mal, pero pues entiendan. O sea, ante los ojos del mundo dando esa imagen de ya bájenle tantito. Definitivamente no. Sacando comunicados falsos, con declaraciones falsas, Mamá mejor haciendo dicho. huelga de hambre. Oye, defendiendo. oye, ¿cuántas ¿Cómo veces- quedó pobre señora? Y en una iglesia. hospital. ¿Cuántas Y en veces una ya iglesia. puso de ejemplo a sus hijas? Yo haría lo mismo si mi hija quedara campeón del mundo. Ya, o sea, ya también es patético la manera en la que Luis, ¿cómo reside del cargo? A través de una, no, a través, sí, exactamente, De un documento de Drive, a través o sea. de un documento de Drive y en el momento que está dando una declaración a un medio de comunicación. O Yo sea, insisto, yo siento que la Federación es Española de patético. Fútbol ahí, ¿Y dónde está la FIFA? yo siento que ahí ese faltó momento. presentar al No, la FIFA está en la investigación. No, pero ¿dónde está la FIFA para tomar cartas en el pero asunto? Para que se burlen de esa manera de la hubiera FIFA. organizado, no sé, una cosa. Yo insisto en eso, ¿no? O sea, lo hubieran manejado de otra manera. La gente se manejó bien. España. Es que ¿Sabes? España Otra viene conferencia de de fútbol, prensa, aquí sentado el presidente Rubiales y aquí Jennifer pero Hermoso. ¿sabes qué también y que estuvo se mal? aclare la situación. A lo Y mejor estuvo no los muy mal tienes- a lo también la mejor no los postura, tienes que un error, confrontar. un error que lo No admita. exponían a Jennifer. Pero no lo tienes que No, confrontar, no lo tienes que confrontar. Es No, que yo también estamos digo que no no. confrontar, Yo te digo que pero dar una Pero, por ejemplo, lo que explicación. estuvo mal también de la federación, Y este hombre parte se va de lo mucho por- que hicieron mal, en la fecha FIFA salen los capitanes de la selección, Nacho, Asensio, y por ahí se me está escapando otro, a decir que ellos no iban a emitir una opinión del tema porque pues ellos no estuvieron presentes, ellos no pueden hablar. Oye, eres la imagen y eres obviamente mucho más mediático. Tienes que pronunciarte al respecto. Acá no importa si estás defendiendo y representando a la federación. Estás exponiendo un tema que fue mundial y que fue un acoso innegable. Ahora, estamos hablando desde el Y punto que de no se vista. pronunciaran. Había jugadores de futbolístico. acuerdo con Rubiales, ¿eh? Sí, Como sí, Dani defendiendo. Carvajal. Sí, ajá, Carvajal Estamos diciendo hablando que desde el entendían esa punto de situación. vista futbolístico. Pero- Corran la selección, los futbolistas, todos. Pero nunca tal vez nos pusimos a hablar de un término legal donde él está violando inclusive algún código, algo. Pues que en él fue de la Australia prisión. están abriendo una carpeta de investigación, no, Nueva Zelanda, si no me equivoco, uno de los dos países que ya dijo que Es si como acoso. fue en sus tierras. ¿Es un delito? Sí, sí. Papi. Creo que es Nueva Zelanda, como está tipificado como delito, ya están entrando instancias legales internacionales. Así porque ya al es final un tema dice, bueno, ya, que ya este, escaló a la FIFA. ahí Carlos. nos vemos, ya le di el beso. Pero imagínate dónde estamos, que las autoridades, la FIFA le tendría que pedir a las autoridades y la FIFA está quedándose, a ver, vamos a ver qué fue lo que pasó, tienes claras las Más el evidencias. error de la FIFA fue que ¿Qué dejó es que lo están- explotara todo ese tema dejó para que decir, también vamos a hablar explotara. nosotros. No fue el No, proceso no, como sí, se no. ¿Con qué debió cara haber la FIFA manejado. también, Sí, no, también. La gente, medios de comunicación, jugadores federativos, van a dar su opinión o su punto de vista dependiendo cuáles sean los intereses que a ellos les Y convengan. es que en España está muy marcado ese tema, porque si recordamos que Jenny cuando llega aquí hace un año, llega en calidad, ya la llamaban que ya venía a jubilarse, que ya venía a retirarse de la Liga Exótica, que estaba escapando de los medios de comunicación españoles porque ya era de alguna manera objeto de una persecución, porque había bajado de nivel, porque no se había recuperado de una lesión, porque ya estaba grande según ellos. Y al final, Copa bueno. del Mundo que tuvo. Sí. Y además, no, y el año futbolístico que tuvo en México, quizá el primer semestre más complicado, ya el segundo porque lo se hizo de adaptaba, maravilla. ¿no? A ver, hoy- Pero, o sea, no es un mal de ahorita del fútbol y de la región de España en general, sino ya es de un tema de más tiempo atrás y no solo con ella, sino lo hemos visto en muchos otros casos. Hoy hablabas, por ejemplo, de Carvajal y de jugadores que son referentes a nivel internacional. Vemos hoy a la jugadora afroamericana que está, el tenista, que antes de los abiertos se pone a rezar, ¿no? Y hoy el Coco, exactamente. Y hoy termina una partida, le gana a una de las mejores del mundo y se pone a rezar, a agradecerle a su mamá, saca su teléfono, me parece que antes del partido. Es una jugadora que viene a marcar tendencia y que viene a decirle, a ver, nosotros las jugadoras negras estamos dando la cara porque no nos dan las oportunidades que las blancas. Es una jugadora que hoy está siendo es que es referente. diferente. No, te voy a decir por qué no. No, porque Venus y Serena, o sea, Sí, claro. No, pero y son las máximas pero- exponentes. pero es Lo que pasa muy es que diferente es un las deporte muy oportunidades. Es muy diferente las oportunidades que le dan a las blancas que a las negras. 3 jugadoras que ahorita ya están sacando la casta. Ella tiene 17, 18 años, me parece. O sea, es una pero niña. el tenis no es de oportunidades.
oportunidades, mano. Sí, no. El tenis es de quien Es de juega calidad mejor. y el No, fútbol. y aparte es una situación ya ahí social y cultural. Es que correcto. esa parte, porque pues, se llama deporte blanco. Ya desde ahí están mal. O sea, ya desde Me ahí. parece, pero- no, pero me desde ahí parece- no, me comienza. parece que era por el Porque se tema, sí, vestía- es por el tema tradicional de se vestían Wimbledon. y de- No, 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 no. Sí. No, hay una situación jugaban de racial, hay una situación racial de tiempo de cuando comienza el tenis, pero eso es otra plática. Luego se los charlamos acá, pero sí tiene que ver con una Son situación dos de problemas racismo. sociales. racismo, exacto. Pero acá, si estamos hablando de discriminación hacia la mujer, sobre malos tratos, sí tiene que haber cambios, nuevos tratos, nuevas reformas, tal vez, que puedan cambiar y que exactamente. puedan favorecer a la mujer, no solo en el deporte, en la vida cotidiana, porque Sí, ahorita exactamente. Jennifer tiene muchas vitrinas porque es campeona del mundo, porque todos la conocemos, pero imagínate cuántas mujeres no sufren de acoso, de violencia y eso es a donde voy yo. situaciones evidentemente No, y el- ya muy Y el complicadas. Angelito Rubiales. Y sabes que en algún momento yo creo que Jennifer va a salir a hablar. En algún momento va a hablar. Sí, pero Pero ya otra que esto cosa es se que, por resuelva. ejemplo, si Rubiales no le da el beso, seguiría la misma No pasaría escoria. nada, ¿eh? Ese es el No tema, hubiera pasado ese es el tema. absolutamente Yo no sabía nada eso de las y España es campeona del habitaciones. mundo. Yo no sabía eso de las Salió habitaciones. después. Salió después. Salió después. Eso Se hospedó ese día en el hotel, ¿no? Estamos hablando de que don Rubiales es un angelito, ¿no? O sea, que está... Pero como lo dice él, con la que le pisen, desafortunadamente, ¿no? ¿cuántas Jenny Hermoso y cuántos Rubiales hay allá afuera y que no son mediáticos esos casos porque no se trata de una campeona del mundo, porque no se habla, trata de algo tan... Sí, Exactamente. por porque no- supuesto. Eso es a no lo había que un iba testigo. con Coco, con la tenista. O sea, te están dando. ¿Para qué son esas tendencias? ¿Para qué son esas protestas? Para que las adopten las autoridades de los países, para que sepan que se está levantando la voz. Hoy pasa lo mismo con una jugadora a la que le dieran un beso y que todo lo que desencadenó. Y digo, hoy estamos hablando de un beso. Vete a saber qué es lo que pasa en las concentraciones. A Pero ver. ¿sabes ¿Qué es lo que pasa? Desgraciadamente, y respondiendo a la pregunta inicial que planteabas, él, y si esto va a marcar un parteaguas, lo mismo nos preguntamos cuando lo de Camberos, y desafortunadamente se tocó el tema y fue mediático y reportajes pasó nada. especialistas, y al final se nos olvidó Bueno, a todos. ya y muchos, dijimos, hoy ya no muchos pasó. no se acuerdan. Sí, y ya, y bueno, no se creo que acuerdan lo que Pachuca pasó. sí puso un curso a las chicas para que entendieran el acoso cibernético, pero bueno, no todos los clubes lamentablemente. Sigue sucediendo hoy en internet. Lamentablemente lo hacen. Una chica del América tuvo Sí, Ella con Scarlett. concretamente. ella, ¿no? O sea, Es una Dentro de la situación delicada. Esperemos ir que del esto país. cambie y que el caso de Jennifer Hermoso sirva para entender, para reeducarnos y para saber las situaciones que ya no deben de permitirse más, no solo en el deporte, sino en cualquier ámbito social. Compañeros, muchas gracias. Nos luego despedimos. pasa lo de Urias en el béisbol también. No, bueno. Exactamente. Lo de Una agresión situación con la esposa y definitivamente todo eso. terrible lo de Se está Urias. sin Tiene jugar que ir ese a hombre. Se está atenderse presentando. de la cabeza. Pero bueno, esto fue Deporte sobre la Mesa. Nos vemos la próxima semana. Gracias.